la Primera Guerra Mundial, las naciones de todo el mundo se encontraban en una situación muy precaria. Estados Unidos logró salir pronto de esta situación, ya que no se implicó demasiado en el conflicto bélico. Esto llevó a que durante la década de 1920 se experimentara uno de los mejores momentos de la historia de Estados Unidos. Durante esta etapa, la población gozaba de un PIB alto y una baja tasa de desempleo. Esto permitió que Estados Unidos se convirtiera en la locomotora de la economía mundial. Se trataba del American Way of Life, cimentado en el consumo de bienes como automóviles, teléfonos o electrodomésticos, la publicidad y la venta a plazos. Gracias a la bonanza económica, la bolsa se vio como una forma fácil de ganar dinero. En las calles se comentaba sobre las acciones que iban a subir o bajar. Invertir en bolsa se convirtió en una práctica habitual, la que llevó a mucha gente a invertir todo su dinero en la bolsa. 9 años de prosperidad económica acabaron con la que es la mayor caída de la que se tiene constancia en la bolsa. Los inversores novatos habían pedido grandes cantidades de dinero a los bancos para especular en el mercado, y debido a esto el mercado reventó bruscamente y más tarde miles de bancos quebraron, llevándose consigo a millones de personas que lo perdieron todo. El miércoles 23 de octubre de 1929, sin previo aviso, el precio de las acciones se desploma en el mercado de valores de Nueva York y los inversores comienzan a vender sus acciones. Ese día llegan a venderse 2,5 millones de acciones. Al día siguiente, el Jueves Negro, día en el cual se considera que comenzó la caída de la bolsa en Nueva York, las ventas de acciones siguen siendo números desorbitados. Durante este momento, lo único que se hacía era vender acciones, es decir, no había compradores y los precios empezaron a caer en picado. Ese mismo día, mediante una maniobra del presidente y los banqueros más importantes, se restablecería la confianza en el mercado y la bolsa comenzaría a subir. Durante ese fin de semana, parecía que todo había vuelto a la normalidad. El lunes 28, debido a la cantidad inmensa de transacciones, las máquinas se habían quedado sin cinta para registrar los movimientos y al no conocer los precios de las acciones, comenzó a reinar el descontrol. Esto hizo que los corredores que habían hecho préstamos reclamaran el dinero que se les debía o venderían todas las acciones de sus clientes. La mayoría no podía devolver todo el dinero que debía y ese mismo lunes el mercado comenzó a caer de peor forma que el Jueves Negro. El martes 29 la situación del mercado era insostenible. Los precios habían bajado un 22% de un día para otro. A la conclusión de estos 5 días se habían desvanecido 25.000 millones de dólares de riqueza personal. La bolsa siguió cayendo y cayendo. El crash de la bolsa en 1929 llevó consigo una depresión de una década que se extendió por todo el mundo, la cual sería el preludio de la Segunda Guerra Mundial. La Gran Depresión fue una profunda recesión económica mundial que empezó a principios de 1929. Se originó en los Estados Unidos. La mayoría de los historiadores suelen usar como fecha el inicio del crash bursátil, del 29 de octubre de 1929, el conocido como Jueves Negro. La Gran Depresión tuvo efectos devastadores, tanto en los países desarrollados como en desarrollo. El comercio internacional se vio profundamente afectado, al igual que los ingresos personales, los ingresos fiscales, los precios y los beneficios empresariales. Ciudades de todo el país resultaron gravemente afectadas, especialmente las que dependían de las industrias pesadas. La construcción prácticamente se detuvo en todo el país. La agricultura y las zonas rurales sufrieron cuando los precios cayeron entre un 40 y un 60%. Frente a la caída de la demanda, con pocas fuentes alternativas de puestos de trabajo, fueron las áreas dependientes del sector primario, industrias como la agricultura, la minería y la tala de árboles, las que más sufrieron. En 1932, la producción industrial del mundo no llegaba a los 2/3 de la de 1929, pero mientras que la de Europa había caído algo por debajo del 75%, los de Estados Unidos apenas superaban el 50%. La producción de alimentos apenas experimentó cambio, no así la de las materias primas, que se contrajo en medida solo algo menor que la de los productos industriales. En 1934, el valor del comercio mundial era poco más de un tercio del correspondiente a 1929. El desempleo alcanzó cifras récord, pasó del 3% en 1929 al 25% en 1933. La producción industrial cayó entre 1929 y 1932 un 46%, al igual que el PIB, que en 1932 descendió un 33% respecto al 1929. Las consecuencias de la crisis económica impulsada por la caída de la bolsa en Wall Street son consecuencias de tipo global y general. La Gran Depresión es comparable con la Primera Guerra Mundial. En 3 años, 5.000 bancos norteamericanos cerraron sus puertas. Los americanos no solo dejaron de prestar al exterior, sino que reclamaban la devolución de sus préstamos.
Casi todas las bolsas del mundo cerraron por un tiempo. 30 millones de trabajadores estaban desempleados y había grandes almacenes de bienes sin venderse. En el marco político destacamos que en el orden internacional vuelven a incrementar los nacionalismos cuando estos empiezan a disminuir. Se pierde la idea de ayuda internacional y predomina la actitud de recelo e insolidaridad entre los estados. En lo que se refiere al interior de los estados, se abandonan los presupuestos liberales y establecen modelos que busquen la intervención del Estado como única salida. Las consecuencias en lo demográfico son que se produce una detención y regresión del crecimiento de la población. Los economistas relacionan expansión económica con expansión demográfica, y en esta época se produjo totalmente lo contrario. Crisis económica se relacionó con disminución demográfica. También se produjeron movimientos migratorios. En cuanto a las consecuencias ideológicas, el empobrecimiento es general, con lo que el incremento de los movimientos obreros es significativo. En Europa, sobre todo en Francia y Alemania, hay un gran malestar social. A pesar de las fuertes protestas obreras, no hay acciones revolucionarias. La conflictividad social se pone en manifiesto en marchas, batallas contra el sistema y separación definitiva de socialismo y comunismo. Hay una revisión del pensamiento económico protagonizada por el pensador económico Keynes, que critica las teorías neoclásicas y el liberalismo económico tradicional del siglo XX. En 1933 asume la presidencia el demócrata Franklin D. Roosevelt, quien salvaría el país de la quiebra económica. Después de la crisis comienza la etapa de recuperación, la última mitad de la década de los años 30. Durante esta etapa, el presidente Roosevelt toma una serie de medidas para recuperar la economía de Estados Unidos. En la etapa de 1938 a 1940, el PIB de Estados Unidos aumenta de 800 a 943 miles de millones, dato que mostrará la mejora de la economía. Justo después del crack, el gasto público va increciendo, hasta que durante la etapa de recuperación, 1935 a 1940, se empieza a reducir debido al efecto de la crisis. El gobierno disminuye el gasto público para mejorar la situación económica de Estados Unidos. Durante la guerra, la compra de armas, las inversiones en I+D y otros gastos hicieron que el gasto público se elevara estrepitosamente. Y al acabar la guerra, en la que Estados Unidos se había incorporado algo tarde, el PIB del país prácticamente se había doblado con respecto a los 8 años anteriores. Muchas gracias por dedicar vuestro tiempo a visualizar este trabajo realizado por los alumnos del Grupo 10 de Historia Económica: Abel Pérez, Juan Palazón, Julián Miranda, Sergio Nieto, Chen y Nacho. Un saludo del presidente Roosevelt.